Informo a la Asamblea que tenemos el registro de senadoras y senadores para referirse a temas diversos por un tiempo de 2 minutos cada uno. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara del Grupo Parlamentario de Morena para referirse sobre cuestiones de medio ambiente. Muchas gracias. Seguramente este Senado, y espero que así sea, actúe a partir de los puntos de acuerdo que hemos manifestado aquí en días recientes, pero veo importante usar la tribuna hoy porque estos problemas ambientales como el que ocurrió el 4 de marzo, que en diversos medios ya se reportaba la presencia de petróleo crudo en las playas y lagunas de Pajapan, Veracruz, y hasta 170 kilómetros sobre la línea costera al sureste del Golfo, en Paraíso, Tabasco, y luego más reciente la explosión de un pozo en las Choapas, de pozo exploratorio CREM Primero, 5 de marzo, sabiendo que son temas diferentes. Nosotros lo que hemos planteado en los puntos de acuerdo, una exigencia clara y urgente para que las autoridades actúen de inmediato, informen con transparencia y asuman sus responsabilidades ante dos hechos graves que están dañando a Veracruz y seguramente a Tabasco. Por un lado, estoy pidiendo que Pemex y la CEA expliquen con precisión qué ocurre con la explosión e incendio del pozo CREM en las Choapas, cuáles son los riesgos reales y qué acciones se están realizando para proteger a la población, y por otro, exigiendo la intervención coordinada de Marina, Semarnat, Profeta y la CEA frente al derrame de crudo en playas y lagunas que van de Pajapan, ya están llegando hasta Alvarado, Veracruz, porque no solo afectan ecosistemas y arrecifes, sino también, culmino, la salud de los y las habitantes de la zona y su fuente de ingreso. En el fondo, lo que estoy demandando es atención inmediata, reparación del daño y claridad institucional para que esta crisis no quede sin consecuencias. Cabe decir que ya son temas de carácter nacional y espero que el Senado la próxima semana, si no es que desde hoy, pueda hacer una intervención sobre estos asuntos. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene a continuación el uso de la palabra el senador Ángel García Yáñez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para referirse al tema del campo mexicano. Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, vengo a hablar de nuevo del campo mexicano, porque mientras el gobierno está ocupado en otras cosas, el campo está siendo olvidado. Hoy, el nopal, un cultivo que forma parte de nuestra identidad nacional, de nuestra cultura alimentaria y sobre todo de la economía de miles de familias que viven del campo, está sufriendo por falta de apoyo. En el estado de Morelos particularmente, por mencionar algunos municipios como Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, el nopal no es solo un producto agrícola, es un sustento diario de comunidades enteras. Sin embargo, hoy estas familias y productores enfrentan una situación preocupante, el desplome del precio del nopal. Hoy, una caja de nopal aproximadamente de 33 kilos llega a venderse entre 80 y 90 pesos, un precio que apenas alcanza para cubrir los costos básicos de producción, sin mencionar los demás gastos. Esto significa que muchos campesinos están trabajando prácticamente sin ninguna ganancia. En algunos casos, el precio ha sido tan bajo que parte de la cosecha se queda en el campo, porque sale más caro cortarla que venderla. No podemos permitir que el campo siga siendo el eslabón más débil de la cadena productiva. Detrás de cada penca de nopal hay horas de trabajo bajo el sol,
Hay familias enteras que dependen de esta actividad. Hay comunidades que mantienen viva una tradición agrícola profundamente mexicana. Por eso es indispensable fortalecer las políticas públicas para el campo, impulsar la comercialización directa, reducir la intermediación, abrir nuevos mercados y garantizar los apoyos que lleguen directamente y oportunamente a quienes trabajan la tierra. Defender el nopal es defender al campo morelense y defender al campo es defender la soberanía alimentaria de México. Hoy levantamos la voz por los productores de nopal de Morelos para que su trabajo sea reconocido, para que sus productos tengan un precio justo y para que el campo mexicano vuelva a ser un motor de bienestar y desarrollo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Maqui Esther Ortiz Domínguez para hablar sobre cuestiones de la Suprema Corte. Hace unas horas escuchamos declaraciones de una ministra en las que se hizo referencia a que las personas nacidas mediante fertilización in vitro no forman parte de la familia. Posteriormente hubo una aclaración, lo cual se valora mucho. Sin embargo, este episodio nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos desde los espacios públicos de hablar con información, respeto y sensibilidad. La fertilización in vitro es resultado de décadas de investigación científica. Hoy más de 13 millones de personas en el mundo y 120,000 en México han nacido con esta tecnología. Un embrión gestado mediante fecundación in vitro posee la misma carga genética y potencial de desarrollo que uno concebido de forma natural. La técnica empleada para la unión de los gametos no altera la ontología del ser humano ni la profundidad de los lazos biológicos y afectivos, que los unen a sus padres. En la medicina reproductiva, la voluntad procreacional es el eje jurídico y emocional. Estas familias se forman tras años de resiliencia, tratamientos y una decisión consciente que refuerza, más que debilita, el compromiso parental. Más allá de las aclaraciones posteriores, este momento debe recordarnos que el debate público exige responsabilidad. Informarnos bien y expresarnos con respeto es la mejor forma de honrar tanto a la ciencia como a las familias que han encontrado en ella una posibilidad de vida. Porque con el avance de la ciencia también se puede iniciar una nueva historia como la de mi familia. Te adoro, Carlos. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra el senador José Manuel Cruz Castellanos del Grupo Parlamentario de Morena para hablar acerca de la vacunación del sarampión. Gracias, Presidenta. Buenas tardes. Estimada Asamblea, el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, prevenible mediante la vacunación, que históricamente ha representado una de las principales causas de mortalidad infantil en el mundo. Antes de la introducción de la vacuna contra el sarampión en 1963, la enfermedad era responsable de epidemias periódicas y que ocasionaban millones de muertes anuales en todo el mundo. La implementación del programa de inmunización masiva permitió una reducción significativa de la incidencia global, convirtiéndose en uno de los mayores logros de la salud pública moderna. Sin embargo, a pesar de la disponibilidad de vacunas seguras y altamente eficaces, el sarampión continúa representando un desafío epidemiológico a nivel global. En años recientes
se ha observado un incremento en el número de casos en diferentes regiones del mundo, lo cual ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias internacionales. Y en este contexto, México ha experimentado la reaparición de brotes de sarampión después de varios años de control epidemiológico. En la región de las Américas, el sarampión había sido eliminado como enfermedad endémica en 2016 gracias a las intensas campañas de vacunación. Sin embargo, en años recientes se han registrado brotes relacionados con casos importados, con la disminución de coberturas vacunales y la movilización de las personas. En México, de los casos reportados recientemente, se han presentado 4.323 casos por debajo de los niños de 10 años y el 78%, yo voy a dar estos datos contundentes de mucha importancia, representan mayores de 10 años. ¿Por qué lo voy a decir de esta manera? Porque el grupo de edad, fíjense, primero el número de casos, el mayor número de casos de sarampión se ha presentado en los estados de Chihuahua y de Jalisco. Y el mayor número de muertes se ha presentado en Chihuahua, en Jalisco y en Durango. Y por supuesto, los mayores de 10 años que se debieron haber vacunado entre el 2017 y el 2024. Pero el 80% de los casos de sarampión se debieron haber vacunado entre 1976 y 2017. De manera tal que hace unos días vino a esta tribuna de manera insultante alguien a decir que en realidad la Cuarta Transformación no ha hecho su trabajo. Pues se equivocan porque el 80% de los casos y el 80% o más de las muertes están en estados que no gobierna la Cuarta Transformación y están las muertes ahí mismo. Y los vacunados en el 80% debieron haberse vacunado antes que llegara la Cuarta Transformación a nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador, por la información. Ahora tiene el uso de la palabra la senadora Anabel Ábalos Empualteca del Grupo Parlamentario del PRI para hablar sobre Tlaxcala. Muchas gracias, presidenta. Hoy manifiesto mi preocupación por la salud y medio ambiente de los tlaxcaltecas. Tenemos un grave problema de contaminación en el río Zaguapan que el gobierno de la 4T no atiende. Apenas la gobernadora de Tlaxcala manifestó que Conagua autorizó 1,000 millones de pesos para sanear el río, resaltando el supuesto respaldo del gobierno federal. Pero quiero precisar lo siguiente. No fue el gobierno federal, sino el Congreso quien aprobó 1,500 millones en el presupuesto de 2026, por lo que esos 1,000 millones son adicionales a lo que aprobó el Congreso y si no son adicionales, ¿en dónde están los otros 500 millones? ¿Dónde están esos recursos del pueblo? La contaminación del río Zaguapan y los problemas de salud que generan no es algo nuevo, llevan muchos años. Se estiman que se han gastado más de 10,800 millones de pesos, pero el problema persiste. Ya basta de gastos millonarios y de supuestas inversiones históricas. Se trata de que haya resultados y se acabe con la contaminación del río Zaguapan. La salud de miles de familias de Tlaxcala está comprometida. Cáncer, leucemia y grandes infecciones en niños, en mujeres, en adultos. Si la contaminación no se resuelve, será sin duda una deuda más del gobierno de la 4T. La salud y el medio ambiente de los tlaxcaltecas de ninguna manera
puede esperar. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura del Grupo Parlamentario del Partido Verde para hablar acerca del Día Mundial del Riñón. Con su venia, Presidenta. Cada 9 de marzo hablamos del Día Mundial del Riñón. Es un problema de salud que muchas veces pasa desapercibido, pero que afecta la vida de muchas familias. Los riñones son ese filtro que trabajan todos los días limpiando la sangre y ayudando a que el cuerpo funcione bien. Cuando dejan de trabajar, la vida cambia por completo. En México, especialistas estiman que alrededor de 14 millones de personas tienen algún grado de enfermedad renal. Muchas personas no lo saben, porque esta enfermedad avanza sin avisar. Cuando finalmente se detecta, puede ser demasiado tarde porque ya se necesitan tratamientos muy duros como diálisis o un trasplante de riñón. Hoy quiero hablar de lo que ocurre en mi estado, Jalisco. Estimaciones médicas difundidas por la Universidad de Guadalajara han advertido que más de 500,000 de personas viven con problemas renales. Además, Jalisco está entre los estados que más pacientes necesitan diálisis para poder seguir viviendo. Me refiero a niñas y niños que en lugar de jugar con sus amigos pasan horas conectados a una máquina para limpiar su sangre. En comunidades de la Ribera de Chapala, estudios médicos han encontrado que muchos niños ya presentan daño en los riñones desde edades muy tempranas. Esto es originado en gran medida por la contaminación del agua y de los ríos. El río Santiago, por ejemplo, es uno de los ríos más importantes de Jalisco, pero también es uno de los más contaminados del país. Las comunidades cercanas han denunciado desde hace tiempo los problemas de salud que viven cuando el agua está contaminada. Las consecuencias terminan por afectar a todos. Urge atender las causas que originan estas enfermedades y urge sanear los ríos y las aguas de nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena del grupo, tiene la palabra la senadora Meli Romero Celis del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar sobre el tema de Colima. Manzanillo, Colima. Hoy expongo un abuso gravísimo que está ocurriendo en Manzanillo y que requiere atención inmediata de las autoridades agrarias federales. El municipio impulsó una modificación a su ley de hacienda municipal aprobada por el Congreso del Estado por el oficialismo, sin análisis ni debate, al vapor como ya es costumbre. Esto para eliminar la clasificación que reconocía a los predios ejidales dentro del cálculo del predial, para no cobrarles ya como ejidatarios, sino como propietarios de tierra de uso rústico. Esto es una modificación de fondo. Esto además es un abuso, pues la tierra ejidal es una propiedad social, no es privada. No pueden cobrarles a los ejidatarios como dueños de la misma, violentando toda legislación agraria federal. Como consecuencia de esta decisión, el predial para las y los ejidatarios ha aumentado de un año a otro 100, 200, 500, 1000%. Tengo casos y casos y casos para evidenciar. Hay un caso gravísimo que de 343 pesos que pagó en el 2025, este año le están
cobrando 232,570 pesos. De ese tamaño es el abuso. La legislación en México es clara. El artículo 27 de la Constitución y la Ley Agraria establecen el régimen de propiedad de la tierra y reconocen a los ejidos como una forma de propiedad social, propiedad que pertenece a la nación, en la que las y los ejidatarios tienen derecho al uso y aprovechamiento de la tierra, pero no son los propietarios. Su regulación de los ejidos corresponde a instituciones federales. Ningún gobierno municipal o estatal tiene facultades para modificar la naturaleza jurídica de la tierra ejidal, no sin autorización de la Asamblea Ejidal y sin un procedimiento jurídico perfectamente definido. Lo que está ocurriendo en Manzanillo representa un abuso y un precedente legal gravísimo que no podemos dejar de ver en este Senado. Además, hay casos en donde la autoridad municipal se está atreviendo a modificar directamente el valor catastral de las parcelas. Eso es un delito. Desde esta tribuna hago un llamado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial, Urbano, al Registro Agrario Nacional, también a la Auditoría Superior de la Federación para que revisen este abuso, porque las autoridades facultadas, ellas son autoridades facultadas para garantizar el respeto a la legislación agraria. Concluyo, esto no podemos permitirlo como un precedente tan peligroso. Si se permite que un municipio reclasifique así nada más tierras ejidales y las trate fiscalmente como propiedad privada, se abre la puerta a que este abuso se replique en otras regiones del país, poniendo en riesgo la seguridad jurídica de las y los productores ejidales de México. Gracias, Presidenta. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia de la mesa directiva, Presidenta, compañeras y compañeros senadores, desde la más alta tribuna me dirijo al pueblo de Morelos y les expreso mi sentir y preocupación y ocupación por el alto índice de desapariciones en nuestro querido estado de Morelos. En 20 días se han documentado mediáticamente 4 desapariciones, lamentablemente. Las primeras 2 iniciaron como desapariciones que desafortunadamente finalizaron con feminicidios de las 2 jóvenes estudiantes. Pero también en la tercera desaparición se trata de un abogado del municipio de Cuautla, Elis Ali Hernández Reyes, desaparecido desde el fin de semana y a la fecha no hay indiciones sobre su localización. El cuarto caso de desaparición se trata nuevamente de una estudiante, Miranda Cherlín Sánchez Escobar, del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios del CETIS, en el municipio de Xochitepec, en la parte visita. En esta última vez que fue vista fue el día 9 de marzo. Es por ello que estas desapariciones se suman a las cerca de 2,041 personas desaparecidas y no localizadas, de las cuales al menos 623 son mujeres, lo que representa el 31% del total, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas. Las cifras basadas en la Comisión Nacional de Búsqueda contabilizan hasta 28 de febrero del 2026 y detalla el porcentaje de mujeres que han sido víctimas de esta situación, y estos se suman estas en las 4 desapariciones. Por ello, preocupada y ocupada por el estado de Morelos, al que represento con dignidad y con respeto, pero sobre todo porque soy orgullosamente cuautlense, desde el ámbito de mis facultades y atribuciones he expresado y he presentado un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General del Estado, así como a la Comisión Estatal de Búsquedas de Personas, para que investiguen e intensifiquen las acciones de búsqueda en campo, fortalezcan la coordinación interinstitucional, así como los municipios, porque recordemos, la prevención también inicia por las alcaldías, por los gobiernos municipales, y mantenga la comunicación permanente y transparente
con los familiares y a las personas desaparecidas se pueda dar y un encuentro de inmediato, sobre todo la atención inmediata. Por eso, esta reunión interinstitucional de quienes tenemos y que tenemos sobre todo el tema de seguridad y lo tomamos con seriedad, les pido a las autoridades correspondientes que tengamos las mesas interinstitucionales y que tengamos los temas para dar una resolución y una solución definitiva. Ya no más personas desaparecidas y sobre todo hacer una estrategia puntual para ayudar a las mujeres que tengan un sistema de protocolos para su seguridad y una reacción inmediata por quien tiene la responsabilidad y por quien maneja los recursos. Recordemos que hay recursos de la Federación que los administran los gobiernos municipales, hay recursos de la Federación que los administran gobierno del Estado. Por eso, a todas las instituciones y a todas las áreas de seguridad les hago un llamado respetuoso. Hagamos esta mesa interinstitucional para hacer los protocolos necesarios y brindar la seguridad para Morelos. Ya no más mujeres desaparecidas, ya tenemos que tener seguridad en Morelos. Es cuanto, Presidenta. A continuación tiene el uso de la tribuna el senador Luis Alfonso Silva Romo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Tiene la palabra hasta por 2 minutos. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores, vengo hoy a esta tribuna para hablar de la hermandad de los pueblos, pero también para hablar cómo cuando ocurre una colonización que se superpone a donde ya habitaban pueblos originarios, esto suele generar una grave conflictividad, principalmente relacionado en temas de agrimensura. Hoy me quiero referir a un conflicto que nunca debió haber existido. Hubo un ejecutivo del Estado hermano de Chiapas que decidió simplemente por un acuerdo modificar la frontera de Chiapas, sus coordenadas, donde llegaría más o menos la frontera de Chiapas cerca de la ciudad de Oaxaca. Esto significaba para el Estado de Oaxaca perder una superficie muy similar al estado de Colima, para que se den una idea de la barbaridad que significaba esto. Después de decenas de años de litigio de los pueblos de Santa María y de San Miguel Chimalapa, este pueblo hermoso, pueblo zoque, se defendió y se determinó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dónde deberían ser, donde siempre fueron los límites entre Oaxaca y Chiapas. Límites que no son de ahora, no son de la Constitución del 17, ni del 57, ni la del 24. Son límites que van más allá durante la etapa virreinal. Para que se den una idea de lo difícil que fue para el pueblo zoque tuvo que ahorrar en oro para comprarle a la corona los pueblos que hoy les corresponden en Santa María y en San Miguel Chimalapa. Y es por eso que desde esta tribuna hago un llamado a las autoridades del Tribunal Superior Agrario para que ayuden a que este problema se resuelva de una vez por todas y evitemos conflictividad donde no la hay. Chiapas y Oaxaca somos estados hermanos. Y también, compañeras y compañeros senadores, vale la pena que reflexionemos la capacidad y la facultad que tiene este Senado y que tiene que ser más afirmada para colaborar en las disputas de límites entre entidades federativas y también entre municipalidades. Es cuanto, Presidenta, hago este llamado por el bienestar de los pueblos zoques de Santa María y San Miguel Chimalapa. Gracias, senador Luis Alfonso Silva Romo. La senadora Carla Guadalupe Toledo Zamora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pide que se integre su participación al diario de los debates.